Y ya estamos en comunicación con el economista Daniel Olesker, como dice la presentación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con una consulta previa antes de permitirte hablar de la columna de hoy. Escuchábamos hace un ratito algunas expresiones de Álvaro Delgado, donde hablaba en qué condiciones habían recibido el gobierno, la actual coalición gobernante, y decía que Uruguay estaba en ese momento a punto de perder el grado inversor, lo que generó algunas dudas y queríamos consultarte respecto a eso. Bueno, no hay ninguna base empírica, ninguna información, nada que pudiera llevar a que Uruguay perdiera el grado inversor en aquel momento. La verdad, ya lo dijo en la campaña previa, o sea, en la campaña de elección parlamentaria. No hay ninguna razón para eso. Yo siempre usé una frase que si nosotros nos daban para el 2005 la situación de partida que el gobierno recibió en el 2020, arrancaba pelito, como se decía en nuestra época, ¿no? O sea, yo lo cambiaba. La deuda pública en aquel momento era el 60% del Producto Bruto, el déficit fiscal estaba alto, pero era relativamente sostenible, la economía estaba creciendo, el sistema financiero estaba sólido. La verdad que no, me parece que no hay ninguna razón para pensarlo. Que ellos lo hayan mantenido, está bien, es un mérito, más allá de lo que cada uno valore sobre el grado inversor, pero decir que se estaba por perder en 2019 es como en esas cosas que dice, hay que presentar pruebas, ¿no? Entonces, ellos recibieron una economía muy sólida, que obviamente había enlentecido su crecimiento en el último quinquenio respecto a los 10 primeros años, pero nosotros recibimos una deuda de 105% del producto y cuando el Frente se fue era 60% del producto. No había ninguna información que avalara eso. No es verdad. Bueno, clarísimo. Gracias por permitirnos este paréntesis. Ahora sí, vamos al tema con que tú querías compartir esta mañana. Y yo quería, salieron los datos de septiembre del salario, o sea que tenemos casi el año 2024 completado, digamos. Obviamente recién en febrero vamos a tener los de diciembre y vamos a completar, pero tenemos una buena síntesis de lo que ha pasado con el salario con este gobierno. Pero aprovecho la pregunta inicial para decir, para recordar lo que fue el contexto del crecimiento salarial previo a este gobierno. O sea, ¿qué herencia recibió este gobierno en materia salarial? Bueno, este gobierno recibió un salario que en estos 15 años había crecido un 63%. Siempre lo recuerdo, este es un tema que hay que recordarlo, que en el 2004 el salario era igual al del 84, o sea, 20 años de gobiernos, de 4 gobiernos de coalición, bueno, de blancos y colorados, habían llevado el salario, más allá de que lo habían aumentado al principio, a la salida democrática, nos habían heredado un salario igual al de la salida a la dictadura, creció un 63%, pero con un énfasis en los salarios más bajos. Para dar algunos ejemplos, el salario educativo había crecido un 100%, el salario mínimo nacional se multiplicó por 2,5 veces. Los salarios de los sectores privados más bajos oscilaban el 80%, el salario rural se duplicó, bueno, en fin. O sea, se venía un contexto de aumento salarial. ¿Qué pasó en este periodo de gobierno? Bueno, cuando yo comparo los primeros 9 meses de cada año, tengo que en el año 2023 todavía el salario real era 0,75 por debajo, ¿no?, del salario del 19. Cayó en el 20, cayó en el 21, cayó en el 22. O sea, hubo 3 años seguidas de que el salario promedio de la economía caía. Creció en el 23, pero no llegó al nivel del 2019, y recién ahora, en los 9 meses del 24,
supera aquel nivel. Entonces, esa es la realidad, es la U famosa de la que hemos hablado reiteradas veces, digamos, ¿no? Y ahí hay que decir por lo menos 3 comentarios sobre este balance salarial del gobierno. El primero es que el PBI cayó el primer año, igual que los salarios, pero ya creció en el segundo, creció en el 21, creció en el 22, creció en el 23 y, según las estimaciones que hemos compartido, que ha compartido el Banco Central y los analistas económicos, va a crecer en el 24, llevando el final de la película a un 6,5%. Es un crecimiento bajo, es verdad. También, si tomamos solo los 4 años de crecimiento, no es tan bajo, pero todavía seguimos en una meseta de crecimiento que ya había arrancado en el último gobierno del Frente, digámoslo, como lo he dicho acá ya reiteradas veces. Entonces, hay una contradicción entre el proceso de crecimiento económico y de crecimiento de los salarios. Mientras la economía se recuperó, mira, si lo miras por trimestre, ya en el segundo trimestre del 21 la economía estaba creciendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y obviamente siguió el resto del 21, el 22, el 23, el 24. Mientras que los salarios tuvieron que esperar para crecer hasta el 23, y aún en el 23 todavía no alcanzar el nivel de 2019. Este es el primer comentario que tiene que ver con... es un comentario que hace alusión a la desigualdad, es decir, a la diferencia entre el crecimiento de los salarios y el crecimiento del producto. Ya habíamos hecho este cálculo varias veces para los trabajadores, esa caída intermedia. Ayer lo volví a hacer para un salario de unos 30.000 pesos y me dio unos 90.000 pesos de pérdida. Estamos hablando de 3 meses de pérdida para esos trabajadores, con todas las consecuencias de las que ya hemos hablado aquí. Y lo tercero, que me parece importante, es que mientras, cuando uno mira los salarios por rama de actividad, uh-huh, en realidad esa recuperación del 24 del 23 que llega al nivel del 19, un poquito más abajo, y que baja un poquito en el 24, es un promedio donde los salarios más bajos van retrasados respecto a los salarios más altos. Es decir, recuperaron menos los salarios más bajos que los salarios más altos, con lo cual la desigualdad salarial aumentó, con un problema agravado, y es que los salarios más bajos tienen menos posibilidades de amortiguar el efecto de esa pérdida, porque tienen menos capacidad de endeudamiento, porque tienen menos ahorros para poder compensar, porque tienen menos posibilidades de reducir, porque los niveles de consumo son bajos, y entonces su capacidad de reducción y de sustitución es complicada. Y eso hace que tengamos 100.000 personas más que en el 2019, 548.000 para ser exacto, que ganan menos de 25.000 pesos líquidos. Y simplemente me gustaría destacar dónde se centran esas famosos 25.000 pesitos. Uh-huh. Son mayoritariamente jóvenes, tienen un mayor peso en el interior que en Montevideo, básicamente son trabajadores del sector privado, tienen un estrecho vínculo con la ausencia de registro en la seguridad social, uh-huh, y en un alto porcentaje son hogares que no están bajo la línea de pobreza, que están por encima de ella, y eso también los lleva a una reflexión muy importante, y es que cuando la medida 16 planteada por Jean Manuel Colonia, ayer lo repitió en el discurso lo enfatizó, vamos a decir, en el discurso, en el ramblazo, cuando se habla de aumentar los salarios y particularmente los salarios más sumergidos, para que además esto tenga efecto sobre las jubilaciones, estamos hablando de un sector que abarca mucho más que solo los que están bajo la pobreza. Es decir, uh-huh, los problemas de vulnerabilidad o de
de situación relativamente crítica en materia de ingresos en los hogares es bastante más amplio que ello, incluye a todas estas personas 25.000 pesistas. Cuando lo miramos por rama de actividad, básicamente está en el comercio, en la actividad rural, en la construcción. Entonces, tenemos tres problemas en el sector, en la política salarial. Uh-huh. Primero, la desigualdad respecto al crecimiento de la riqueza. Segundo, la pérdida en el medio y lo que significó eso en términos de daños en los hogares. Y tercero, el volumen significativo de personas que, aún estando en relaciones asalariadas, o sea, o teniendo trabajo, vamos a decir, no estando desocupado, tienen ingresos que no superan este mínimo relativamente importante, que son los 25.000 pesos de 2023. Con el agregado de algo que dijimos, no me acuerdo si fue la columna anterior o hace dos columnas, y es que a esos hogares, además, los alimentos le pesan más en el porcentaje de su consumo, y los alimentos en este gobierno, mientras la inflación de este gobierno ha sido 36%, los alimentos han aumentado 45%, o sea que también estos hogares, además que se retrasaron respecto al aumento salarial, su inflación, vamos a decir, entre comillas, fue más fuerte. Entonces, fue una política salarial crítica, errática, una política salarial que concentró ingresos y que deja una herencia muy importante en materia de problemas de ingresos en los hogares más vulnerables de la economía. Uh-huh. Daniel, clarísimo todo el informe, como siempre. Una consulta, en esa población que tú decís, jóvenes del interior, ¿está el dato de cuántas mujeres hay allí también? ¿Si hay un porcentaje claro de eso? Sí, más o menos son la misma cantidad entre varones y mujeres, y como hay menos mujeres en el mercado de trabajo, en porcentaje a las mujeres ocupadas, las 25.000 pesistas, el porcentaje es mayor. Uh-huh. Sí, también son porcentualmente mayor mujeres. Claro. Y nos preguntan por ahí. Y con lo del interior, con el interior pasa lo mismo, ¿no? No es que son más del interior que de Montevideo, son más del interior en porcentaje a los trabajadores que están en el interior, digamos, ¿no? Perfecto, clarísimo. Siempre que son más en términos de su conjunto, ¿no? Uh-huh. Y por aquí nos preguntan ya, para ir cerrando, ¿qué pasa con los mayores de 50? Bueno, allí siempre este análisis surge, digamos, ¿no? Porque cuando miramos la situación de los mayores, bueno, en general la estadística pone el límite en 45, pero bueno, más o menos la misma población, siempre las tasas de desempleo son menores, los ingresos promedios son mayores, lo cual es bastante lógico, porque son ingresos derivados de una larga trayectoria laboral. Sin embargo, allí hay un problema de inserción laboral para los que perdieron su trabajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo recuperan, los niveles de ingresos que reciben, digamos, ¿no? O sea, es un problema, te diría, cuantitativamente menor, pero cualitativamente muy relevante para quien a ese tramo de edad empieza a tener problemas con su trabajo, digamos, ¿no? Clarísimo. Daniel, muchísimas gracias. Nos reencontramos en 15 días. 15 días, arriba. Un gran abrazo.